no hablan de lo que es realmente un escándalo y un bochorno. Ya ni siquiera por el exabrupto que tuvo con su... que no era una simple empleada. Se vio que era mucho más, porque el propio Jorge Triaca la puso como interventora del SOMU en una delegación del SOMU en San Fernando. Es decir, no era, como él intentó decir, una simple persona que le abría el portón de su casa quinta familiar. Fue Jorge Triaca quien la designó. Justamente lo hemos venido diciendo, como parte de las contradicciones de este gobierno. Han puesto al SOMU y al dirigente del SOMU detenido, al Caballo Suárez, como el estandarte del gremialismo corrupto. Y la denuncia que se ha presentado en las últimas horas es que Triaca y funcionarios del Ministerio de Trabajo designaron en el SOMU, según la denuncia presentada ayer, cerca de 250 personas. Parte del sueldo de esta ex empleada se lo pagaban con plata del SOMU, de la caja del SOMU. Uno de los cuñados de Jorge Triaca era una de las personas más influyentes, lo sigue siendo, en la intervención del SOMU. Y otro de los cuñados está en un puesto importante. Completa ya el mapa familiar de nepotismo puro, de la familia Triaca, que está en todos los órganos del Estado. Por eso nos podés acompañar con el hashtag Los Cuñados, porque hoy, a través de una información que produjo nuestro colega de ámbito financiero, Mariano Martín, enseguida va a estar con nosotros contándonos, descubrió que uno de los dos cuñados de Jorge Triaca está como una de las mayores personas en la intervención del SOMU. Pero, eso sí, el gobierno lo puso a este gremio y por eso dijeron que era la intervención como uno de los estandartes de la lucha contra la corrupción. Y ellos utilizan esa caja para nombrar familiares o para pagarle sueldos que Triaca se había negado a pagarle de aumento a la señora Heredia, que lo denunció al ex ministro. Vamos a recordar y vamos a esto que hoy Mariano Martín ponía y revelaba en ámbito financiero. Triaca, el caso Sandra expuso nuevo nepotismo en el SOMU. Escándalo por la desvinculación de una mucama del jefe de la cartera laboral. El cuñado del ministro es el hombre fuerte en la intervención del sindicato de los marítimos. Ese mismo familiar fue el que le comunicó a la ex empleada de la quinta de Boulón que estaba despedida. Es uno de los cuñados. ¿De quién estamos hablando? De Sergio Borsalino, cuñado de Triaca, encargado de la gestión de Cambiemos en el SOMU, con mucho poder en la intervención del SOMU, que seguramente por eso la nombró a la ex empleada para pagarle con plata del SOMU, ¿no? Pero vamos a recordar, porque Triaca es un caso de nepotismo claro en el gobierno de Cambiemos. Vamos a recordar los familiares de Triaca al poder. Mariana Triaca, hermana, directora del Banco de la Nación Argentina. María Cecilia Lociano, esposa, subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. Lorena Triaca, hermana, directora de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Ernesto Martí, cuñado. Ernesto Martí Reta, cuñado, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior. Y se suma el del SOM. Los cuñados. Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, hoy opinó sobre el tema Triaca. A mí me parece una aberración que existan trabajadores en negro, sobre todo a cargo de quien tiene la responsabilidad. Las bravuconadas, más allá de que sean personales, me parecen también una barbaridad. Ahora, el que tiene que definir, sobre todo en estos casos que pone y saca a los ministros, es el presidente de la Nación y no la dirigencia sindical. Los que tendrán que expresarse
serán los funcionarios del gobierno, que este ministro es parte de ese gobierno. Ahora, digamos, el mapa de las cosas raras, hay muchos, ¿no? Hay muchos, digamos, en funcionarios, ¿no? Uh-huh. Hay ministros que emitían bonos y que después los compraban. Digamos, hay un montón de cosas para evaluar en este mapa. Bien, y también recordemos que el juez que dispuso el apresamiento de el Caballo Suárez, titular del SOMU, fue el juez Canicova Corral. Hoy también en Perfil sostiene que el juez nombró al hermano de su mujer al frente de la obra social del SOMU. Había sobreseído al jefe de los espías y conquistado respaldo oficialista en la magistratura, Así que, de la mano del macrismo, el cuñado de Canicova se quedó con una caja sindical, según lo que cuenta Perfil en su edición de ayer. Jorge Triaca, muy debilitado por más que los grandes medios lo tapen, lo oculten, no se hablen, pero un ministro que ha actuado de la forma que actuó, con violencia de género, no sé, sí, le preguntaría aparte de eso, y aparte vos pensás, Gustavo, cuántas empleadas domésticas, lo difícil que es regularizar el tema de las empleadas domésticas, el trabajo que es eso, porque es uno de los trabajos peores pagos y más difícil de regularizar. Y el ejemplo, el ministro de Trabajo, además de maltratando, la tiene en negro, la ubica en un sindicato en el que ellos lo pusieron. Vos fíjate cómo montan escenarios, lo que decía recién tu compañero. Montan escenarios. ¿Qué hicieron? Pusieron a Gladys González, la llevaron de candidata, la pasearon por todos los canales como que era la luchadora contra la corrupción, y esta misma Gladys González es la que estaba permitiendo el nombramiento de gente que, de ñoquis, prácticamente. No, pero ñoquis, aparte utilizar una como cosa caja esto. importante, Gustavo, el fundamento de estos proyectos de reforma, y dentro de ellos el laboral, es el famoso blanqueo. Exacto. Es el famoso blanqueo. Nada más contradictorio, y la verdad que el mismo proyecto lo firmó Triaca. El proyecto de ley que ingresó al Senado lo firmó Triaca. ¿Y saben lo que dice ese proyecto? Porque de blanqueo no tiene nada. Es solo marketing. Es usar la palabra registración. Ese proyecto, paradoja o no, elimina la doble indemnización para los casos donde una trabajadora o trabajador no registrado es despedido. Hay una pena que actualmente se pone en la ley, que es, si un trabajador no registrado denuncia a su empleador y su empleador de castigo, ¿querés que te registre? No, te despido. Ese empleador debe pagar 2 veces la indemnización. Ese artículo lo deroga el proyecto de Triaca. Ahora no comprendemos qué hay atrás de cada uno de los aspectos. Iba a tener que pagar doble indemnización, parece, el ministro de Trabajo. Sí. Ahora no, sí. pero es inadmisible que ahora Triaca tiene que pagar doble indemnización. Lo tenga, porque ellos tienen un doble estándar para todo. Totalmente. Entonces es inadmisible que el presidente Mauricio Macri tenga todavía hoy, que estén esperando, estudiando, a ver si lo sacan, si no lo sacan. Debería renunciar ya, si tuviera un poco digamos, de ética, porque esto es ético. Ellos vinieron a la política a decir que iban a cambiar todo y la ética era la bandera. La ética era la bandera. Igual lo del insulto yo creo que es anecdótico. No, lo del insulto para mí es anecdótico. Tremendo. No, pero para mí es anecdótico, porque eso después ya se disculpó, como en la esfera privada, el tipo dijo, bueno, yo me disculpo. Después habrá que ver si la señora acepta las disculpas. Pero lo grave es como funcionario público, que la tenga en negro y que la haya, y que haya canalizado, su salario. Cuando le pide un aumento, la verdad, eso es gravísimo. La persona reconoce. Somos gravísimo por varios motivos. Sí, claro que es gravísimo. Una intervención ya es per se un hecho extraordinario. Cualquier organización sindical que tiene que ser libre del Estado. Exactamente. Ya por sí es extraordinario. Y ya aprovechar una intervención para meter gente. Tiene una función la intervención: normalizar y convocar inmediatamente elecciones para que ese sindicato lo administren los trabajadores y a quienes los trabajadores voten. El ministro de Trabajo no puede no solamente haber designado alrededor de 250 personas. El ministro de Trabajo
familiares del juez Canicoa Corral, los familiares del ministro de Trabajo, Gladys González y compañía, en el SOMU, sino además llevar 2 años de intervención, recién ahora hubo elecciones. Y poner una delegada. ¿Me permite? Vamos a hablar con el jefe de la bancada de diputados del Frente para la Victoria, que justamente en las últimas horas ha pedido que Jorge Triaca vaya al Congreso a dar explicaciones. Agustín Rossi, buenas noches, ¿cómo está Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Gustavo? ¿Qué dice? Buenas noches. Bien, bueno, usted ha pedido que se presente Triaca en el Congreso, ¿no? Bueno, me parece que con todo lo que ustedes estaban charlando y todo lo que hemos visto en estos días y lo que nos hemos enterado, lo menos que puede hacer el gobierno y el oficialismo es permitir que el ministro de Trabajo vaya al Congreso y dé las explicaciones, ¿no? Porque ciertamente hay una serie de hechos sumados uno con el otro, que resultan conductas claramente impropias. Primero lo del insulto. Yo lo del insulto no lo dejo de lado, ¿no? Porque es la relación entre el patrón y una empleada y una trabajadora. Incorporo en eso también la cuestión femenina, es una mujer, y ciertamente en el caso del ministro de Trabajo y un hombre público, me parece que no es una cuestión como para dejarla de lado. Por eso digo, primero el insulto. Segundo, que el ministro de Trabajo tenga personal a su cargo en negro es claramente una contradicción con toda la política que está llevando adelante. Recién yo la escuchaba a Vanessa de hablar del proyecto de ley de reforma laboral. Ese proyecto de ley está claro que era un intento de jubileo, ¿no? Un intento de jubileo para todas aquellas empresas que no tuviesen el personal en sus condiciones, que tuviesen personal negro, que claramente el proyecto de ley les iba a permitir condonar deudas y todo lo que eso significase, ¿no? El tercer elemento a tener en cuenta es la designación de esta señora que hace la denuncia del SOMO, porque aquí no sabemos qué función cumplía en la intervención del SOMO, o si en realidad lo que todos pensamos era lo que estaba sucediendo, que en realidad le pagaba al SOMO la intervención del SOMO, que supongo yo que debe ser con recursos propios de los trabajadores portuarios, para que esta señora realice actividades no en el SOMU, sino en las propias residencias, o en la propia residencia o en la quinta del ministro Triaca. Y el cuarto elemento que aparece claramente son la serie de irregularidades que estamos enterándonos que suceden en el marco de la intervención del SOMU. Entonces me parece que es un compendio de irregularidades que claramente como mínimo merecen que el ministro vaya al Congreso y dé las explicaciones correspondientes y responda a las inquietudes y las preguntas del conjunto de los diputados, ¿no? Porque está claro que estamos frente a un gobierno, no es el primer caso, estamos frente al gobierno, como digo yo, que su el primer mandamiento macrista es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no?